Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden bien, sobrepasando la cuarentena. En esta oportunidad vamos a estudiar las articulaciones del miembro torácico. Previo a esto, ustedes ya vienen avanzando con el tema de osteología, utilizando los apuntes de la cátedra y complementándolo con con el atlas virtual de la Universidad de Barcelona, la parte de osteología, y utilizando algunos libros que venimos cargando en la plataforma, como el Koning, el DICE, el Getty, entre otras páginas que tienen cargadas. Como consejo, para lograr entender y aprender bien las articulaciones, sean de la columna vertebral que ya estudiaron, como las del miembro torácico y las del miembro pelviano que vienen después, es imprescindible que tengan en claro los temas vistos en el módulo 1 sobre generalidades de artrología, que manejen bien la definición de una articulación, cómo se clasifican en tipo y género, cuándo son complejas, cuándo son compuestas, cuál es la estructura de la articulación sinovial, todas esas cuestiones para entender de manera más profunda una articulación en general y poder aprenderla y que se internalice. En este caso, para la descripción vamos a utilizar como animal tipo al equino, comparándolo con las otras especies domésticas, debido a la gran importancia que tiene para el médico veterinario especialista en equinos, por el tema de que la mayor cantidad de problemas en el equino se asientan en el equino deportivo, también en el equino de trabajo, pero en el equino deportivo más que nada asientan sobre los miembros, sobre cualquier estructura de los miembros, sean los huesos, las articulaciones, sean los músculos. Así que es muy importante conocerlos en detalle. En este caso vamos a verlas en detalle, a las del equino, obviamente faltando, no viendo algunas cosas. Vamos a resaltar las cosas importantes y algunas otras cosas las vamos a pasar por alto. Pasamos a la diapositiva número 2. En esta diapositiva lo que hice, lo que estamos haciendo es presentar la articulación escápulo-torácica. En general, el miembro torácico se va a unir al esqueleto axial por medio de una cintura torácica o cintura escapular. Todas las extremidades de los animales, las extremidades en general, se unen al esqueleto axial a través de cinturas. En este caso, como su nombre le indica, cintura, una cintura asemeja a un cinturón con dos partes, una parte de izquierda y otra de derecha, que se unen en la línea media y van a dar sostén o van a dar articulaciones a las extremidades. En este caso, en nuestras especies domésticas, la cintura torácica o escapular está formada simplemente por un solo hueso, o sea que es una cintura muy rudimentaria. Está formada por la escápula. Las cinturas en general están formadas siempre por el hueso coracoides y también la clavícula. En este caso el coracoides y la clavícula quedan reducidos a elementos rudimentarios. Por ejemplo, el hueso coracoides queda reducido a un proceso coracoide que está unido a la parte medial del tubérculo supraglenoideo, y el hueso, la clavícula, en nuestras especies domésticas queda reducida a una intersección clavicular en uno de los músculos comunes que ya van a ver la clase que viene. Entonces, a este tipo de articulación, que solamente esta cintura está unida al tórax, en realidad al tronco, que es al tronco del cuello, a través de músculos, que son el grupo de músculos comunes del miembro torácico. Estos músculos comunes, este tipo de articulación se denomina sinsarcosis. Simplemente este tipo de articulación, y generalmente los movimientos que hacen son movimientos sagitales, en el plano sagital. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es un poco más de lo que hablamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 4.
En la número 4 lo que estamos es la diapositiva de presentación de la articulación humeral, también denominada del encuentro o escápulo humeral. Esta articulación representa la base anatómica de la región del hombro o región del encuentro, también la van a escuchar así, es como se denomina a la articulación también, y está formada por la unión entre la escápula y el húmero. Pasamos a la diapositiva número 5. La escápula va a aportar como superficie articular que se encuentra en su extremidad distal a la cavidad glenoidea, como se observa en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha tenemos un húmero en el cual su extremidad proximal es la cabeza, su superficie articular en la extremidad proximal, en su extremo proximal, es la cabeza humeral. La cabeza humeral, la superficie articular es mucho más grande o un poco más grande que la superficie articular de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, para complementar o para aumentar la superficie articular de la cavidad glenoidea y cubrir la totalidad de la superficie articular de la cabeza del húmero, existe un cartílago marginal que se denomina labio glenoideo, el cual va a ampliar esa cavidad glenoidea. Por lo tanto, entonces esta articulación podemos clasificarlo como de tipo sinovial, y de acuerdo a sus superficies articulares la podemos clasificar como de género esferoidal, y por la presencia del labio glenoideo se clasifica como de tipo compleja. O sea que es tipo sinovial, género esferoidal, compleja. Pasamos a la diapositiva número 6. Los medios de unión que va a presentar esta articulación van a ser la cápsula articular. Siempre en las articulaciones sinoviales tratamos de nombrar la cápsula articular al principio, porque en todas las articulaciones el estrato fibroso, que se recuerdan es el más externo, siempre, o también se llama ligamento capsular porque siempre actúa como medio de unión. Entonces, para no olvidárselo, se nombra la cápsula articular. En este caso, la cápsula articular es muy amplia y el estrato fibroso se va a insertar cerca de los bordes de las superficies articulares. También, como vemos en el caso del canino, en la imagen 1 y 2, la imagen 1 es lateral, la imagen 2 es de medial. Existen en la cara interna de la cápsula articular, del estrato fibroso, existe un engrosamiento que se transforman en ligamentos y reciben el nombre de ligamentos glenohumerales, lateral y medial. Son un refuerzo lateral y medial de la cápsula articular. En el esquema número 1, por ejemplo, que es una vista desde lateral, y la ventanita en la cápsula articular está hecha en lateral para poder ver el ligamento glenohumeral medial. ¿Por qué? Porque está en la cara interna, como dijimos. Lo mismo ocurre en la imagen 2, que la ventana está hecha en medial para ver el glenohumeral lateral. En el caso de los ungulados, de las grandes especies, el ligamento que presenta es un refuerzo en craneal de la cápsula articular y se denomina ligamento coracohumeral. Y se origina en el tubérculo supraglenoideo para dirigirse a la base del tubérculo mayor y tubérculo menor. Como verán, no hay muchos medios de unión. Es una articulación, si estaría así sola, es una articulación bastante móvil. Pero otro medio de unión que presenta son los músculos periarticulares. Los músculos periarticulares son los músculos que van a estar ocupando las tres fosas que presenta la escápula: la fosa supraescapular, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa y fosa subescapular. Y los músculos que presentan, que ocupan esas fosas, reciben el mismo nombre: músculo supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Por lo tanto, esos tres músculos como principales
se van a insertar en el húmero muy cerca de la cápsula articular, por lo tanto van a actuar a modo de ligamentos colaterales, como que reemplazan a los ligamentos colaterales y le dan un sostén, le dan bastante rigidez a la articulación y es muy difícil dislocarla con algún golpe debido a las masas musculares que presenta y al refuerzo que presenta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la número 7, vamos a ver en el caso del canino los ligamentos glenohumerales, pero sin la cápsula, ya acá se van libres. Desde lateral vemos lateral, de medial vemos el de medial. También se ve, fíjense, el tendón del músculo bíceps braquial, que se está originando en el tubérculo supraglenoideo y está pasando entre el tubérculo mayor y menor del húmero por el surco intertubercular y está sostenido por el ligamento transverso. Ese ligamento transverso aparece en el canino, en este caso, sosteniendo a ese tendón. Pasamos a la diapositiva número 8. En el caso de nuestra especie doméstica, la cápsula articular va a proyectar numerosos fondos de saco. Los fondos de saco forman recesos, o sea que presentan numerosos recesos hacia craneal y hacia caudal, y el número va a depender de la especie. Pueden ser 3, pueden ser 2, 3 en caudal, 2 en craneal, pero el más importante, o el que nombramos siempre por el tamaño y los problemas que pueden llegar a producirse, que se producen en ese receso, es el receso bicipital, que aparece en los caninos, el cual se va a extender sobre el surco intertubercular y por debajo del tendón del músculo bíceps braquial, como se ve en la imagen. Cubre parcialmente al tendón de origen del músculo bíceps braquial y están retenidos en ese surco por el ligamento transverso. En los ungulados, que en el equino y en el bovino, ese receso está reemplazado por una bolsa sinovial o una sinovial de tipo vesicular, que en este caso es de tipo subtendinoso porque está por debajo del tendón. No confundan, recuerden no confundir un receso con una bolsa sinovial. Un receso pertenece a la articulación, porque la cavidad tiene comunicación directa con la cavidad articular. En cambio, la cavidad de un receso no tiene... La cavidad, de una bolsa sinovial no tiene comunicación con la cavidad articular y es un anexo muscular. Pasamos a la diapositiva número 9. En este caso es una imagen tomada del coning, de una articulación de canino, de escápulo humeral de canino, en la cual se le inyectó resina, se hizo una represión en resina para poner en evidencia al receso bicipital y a los otros recesos, pero en este caso solamente marcan el receso bicipital. Pasamos a la diapositiva número 10. En la diapositiva número 10, fíjense que tenemos un resumen. En todas las articulaciones va a aparecer un resumen en los cuales marcamos el tipo, género, la superficie articular, elementos accesorios y los medios de unión. Y en este caso los movimientos, que son, como una articulación esferoidal debería tener todos los movimientos, pero como tiene los músculos periarticulares sosteniéndola, los movimientos más extensos que produce esta articulación es de flexión-extensión. Recuerden que el ángulo de flexión de esta articulación está en caudal y el ángulo de extensión está en craneal. O sea que el animal, cuando extiende el miembro, es que lo lleva el miembro hacia adelante, cuando extiende el hombro. Cuando flexiona el hombro, lleva todo el miembro hacia atrás, hacia caudal. Pasamos a la articulación cubital.
La articulación cubital, o también llamada húmero radioungular o del codo, está formada por la unión del húmero con el radio y la unla. O sea que es una articulación formada por 3 huesos, por lo tanto es compuesta, una sinovial compuesta. Cuando pasamos a la diapositiva número 12, el húmero, el extremo distal del húmero, aporta como superficies articulares al cóndilo humeral. El cóndilo humeral, como lo ven en la imagen, está formado por 2 estructuras articulares. El número 1 está marcando lo que es la tróclea del húmero, que tiene 2 labios y un surco. En esa imagen, lo blanco nacarado es el cartílago articular, es la superficie que articula. Fíjense que tiene un labio medial, es mucho más grande siempre el labio medial, y el labio lateral es más finito. En cambio, el número 2 es la cabecita humeral. El número 1 más el número 2 forman el cóndilo humeral. Y para recibir el cóndilo humeral en el radio unla, el radio aporta las fóveas de la cabeza radial y la unla aporta la escotadura, la escotadura troclear. En el caso del canino, el radio articula directamente con la tróclea del húmero y la cabecita humeral articula con la unla. En el caso de las especies grandes, toda la tróclea más la cabecita humeral articulan con el radio. Y esto se debe a la disposición y al desarrollo de los huesos del antebrazo en las diferentes especies. Por lo tanto, entonces esta articulación la podemos clasificar como de tipo sinovial, y el género es troclear o gínglimo, y es compuesta. Troclear o gínglimo, ¿por qué? Porque existe la tróclea del húmero. Pasamos a la diapositiva número 13. En la 13 estamos marcando más de lo mismo. Ahí tienen más o menos la explicación de lo que es la cabeza, de lo que es el cóndilo humeral. El 7 la tróclea, el 8 es la cabecita humeral, el 9 la fosa radial. Y ahí les queda para leer. Pasen la diapositiva 14, ahí tienen las superficies articulares del radio y de la unla. Con el número 6, las fóveas articulares de la cabeza, radial, y con el número 3 tienen la escotadura troclear. Es una vista desde craneal. Pasen a la diapositiva número 15. Los medios de unión, en este caso, en el caso de las articulaciones del codo, como primera medida es la cápsula articular. La cápsula articular, su estrato fibroso es mucho más fuerte, está bien reforzado por fibras colágenas, bien en craneal, que está marcado con el número 2. Cuando hablan desde la articulación del codo hacia distal, todas esas articulaciones, como ayuda a memoria, tienen ligamentos colaterales también. O sea que nombran cápsula articular y ligamentos colaterales siempre. Los ligamentos colaterales, en el caso de la articulación del codo, fíjense que tienen con el número 1 marcando el ligamento colateral medial, con el número 3 marcando el ligamento colateral lateral. El ligamento colateral medial se está originando en el húmero en una fosa ligamentosa o fosita ligamentosa del húmero que está en medial, y hay una fosita en lateral también ligamentosa. Entonces el ligamento colateral medial se va a insertar en el radio a través de 2 fascículos de fibra. Las más craneales, que son largas, se llaman craneales o largas, se van a insertar en el borde medial del radio, y las más caudales o cortas se van a insertar en la tuberosidad medial del radio. En el caso de las fibras craneales o largas,
van a ser un vestigio, en realidad presentan a veces en el potro y en el bovino en cualquier edad, pero en el potro nomás presentan fibras, pueden llegar a presentar fibras musculares, y esas fibras están representando al músculo pronador redondo. En realidad son vestigios del músculo pronador redondo, que este no lo tiene, ya lo van a ver. Y el ligamento, bueno, pasando al ligamento colateral a lateral, ese ligamento es bastante cortito, pero es bastante grueso, bastante fuerte. Como dijimos, comienza en una depresión del húmero, en una fosita ligamentosa, y hacia distal se dirige por medio de dos planos de fibras, unas superficiales, que son las más caudales, que están marcadas con el 3', y unas más profundas, que van dirigidas hacia craneal, que están marcadas con el 3''. Una cosa más que vemos en estas imágenes son que, como la cápsula articular, como el estrato fibroso es muy grueso en craneal, bueno, en caudal es muy delgado, casi inexistente. Por lo tanto, se están formando fondos de saco o recesos que están coloreados con color rojo en la imagen. Los ven en las imágenes desde medial y desde lateral. El más caudal y dorsal vendría a ser el receso olecraniano, que está alojado en la fosa olecraniana y está protegido dorsalmente por un cuerpo adiposo, se llama de esa manera, cuerpo adiposo. Y los otros dos, que van a ver más en ventral, están en relación con los epicóndilos medial y lateral. Cuando pasen a la filmina número 16, en esta diapositiva, dije filminas son nombres antiguos. Cuando pasamos a la diapositiva número 16, los medios de unión en el caso del canino, esto es un codo de canino, los medios de unión van a ser similares. Presenta ligamentos colateral medial, que marcado con el número 1, y ligamento colateral lateral, pero a la vez presenta refuerzos de fibras en craneal que reciben el nombre de ligamento oblicuo, está marcado con el número 2. Con el número 3 está marcando el ligamento anular, que solamente está presente en el canino, y se va a disponer transversalmente alrededor del radio y se va a insertar en los procesos coronoides medial y lateral, o sea que va de un proceso coronoide lateral, por ejemplo, comenzando ahí, rodea el radio y se inserta en un proceso coronoide medial. Y el canino también presenta dos recesos importantes, el receso olecraniano, también ubicado en la fosa olecraniana, y un receso sinovial distal, que se llama así, que es el receso que se encuentra en la imagen del medio, que es la craneal, por debajo del ligamento anular, que está con el número 3, está pintadito de rojo ese receso. Pasamos a la imagen a la diapositiva número 17. Acá vemos un resumen de la articulación. Como decíamos, la articulación es de género yínglimo o troclear, por lo tanto cumple las funciones de los movimientos de flexión y extensión. En los carnívoros, funcionalmente puede actuar como una condilar. ¿Por qué? Porque puede llegar a presentar leves movimientos de lateralidad. Una particularidad más es que pasamos a la articulación a la diapositiva número 18. Pasamos estas serían las articulaciones entre el radio y la unla. Bien, estas articulaciones, las radiounlares, tenemos radiounlares proximales y radiounlares distales. En el caso del canino y del bovino presentan las dos articulaciones. En el caso del equino, como la unla se fusiona
en el tercio medio y distal está fusionada con el radio, solamente va a presentar la articulación radioulnar proximal. La radioulnar proximal es la flecha de rojo que está más arriba del todo. En este caso, las radioulnares proximales se da entre las superficies articulares del radio con la unla. En el caso del canino, la superficie articular que aporta el radio es una convexidad que se llama circunferencia articular del radio y va a articular con la superficie articular de la unla que se llama incisura radial, que es una depresión, una concavidad. O sea que en el canino la articulación es trocoide. No confundan con troclear o gínglimo. Esta es trocoide. Y en el caso del bovino, las articulaciones, en el caso del bovino y del equino, la radioulnar proximal, las superficies articulares son planas, por lo tanto son articulaciones planiformes, sinoviales planiformes. Una característica es que en todas las especies la cápsula articular de la articulación del codo se comparte, están compartidas con o se extiende lubricando también la articulación radioulnar proximal. Bien, la articulación radioulnar distal está formada por una incisura que presenta el radio, en el caso del canino, ¿no? Que se llama incisura unlar del radio, que va a articular con una superficie convexa de la unla que se llama circunferencia articular de la unla. O sea que en el canino sigue siendo trocoide la articulación radioulnar distal. En el caso del equino no tiene, y en el caso del bovino esta articulación es de tipo fibrosa, y el género de la fibrosa es una sutura. ¿Por qué? Porque entre el radio y la unla, en distal, hay un ligamento. Un ligamento, por eso es un ligamento entre los dos huesos, por eso se llama sutura, y se termina osificando con la edad. Pasamos a la diapositiva número 19. Acá como medios de unión, vamos a repasar los medios de unión de la articulación radioulnar proximal y la distal. En la articulación radioulnar proximal, como dijimos, la cápsula articular se halla incluida junto con la articulación del codo. El ligamento anular del radio es uno de los medios de unión también que presenta esta articulación. En el caso del canino, el ligamento interóseo. El ligamento interóseo está marcado con el número 1, el cual se encuentra en el espacio interóseo entre el radio y la unla. Con la edad se llegan a osificar y se transforman en una sinostosis. Por proximal y por distal del ligamento interóseo van a encontrar una membrana interósea del antebrazo. Esa membrana, que está marcada con el número 2, la proximal, se llama membrana porque es también tejido conectivo fibroso, pero es muy delgado, por eso se llama membrana, y generalmente suele estar perforada para el paso de vasos sanguíneos. En el caso de la articulación radioulnar distal, en el canino, presenta como medio de unión un ligamento radioulnar que está marcado con el número 3. Y dijimos que la articulación radioulnar distal era trocoide en el canino y fibrosa en el bovino. Y el equino no tiene. Pasamos a la diapositiva número 20. Fíjense que en este caso los movimientos que va a presentar estas articulaciones, en el caso del canino, son bastante limitadas. Los movimientos generalmente son de rotación, los que debería presentar. En los carnívoros entonces se presentan leves movimientos de pronación o de supinación. La pronación más la supinación marcan la rotación. Recuerden que rotación consiste en hacer girar el miembro en su propio eje. Por ejemplo, mover la cabeza de un lado a otro, estás haciendo un movimiento en pivote.
Entonces, cuando uno dice que no. Entonces, eso se llama rotación. En este caso, estas articulaciones generan una leve rotación. Solamente se puede apreciar más en el humano. En el humano, por ejemplo, cuando nosotros ponemos las palmas, estiramos el brazo y ponemos la palma hacia arriba, eso se llama supinación, el movimiento de supinación. Cuando ponemos la palma hacia abajo, se llama pronación, movimientos de pronación. En el caso de nuestras especies domésticas, el miembro siempre está en pronación. Pasamos a la diapositiva siguiente, a la 21, y comenzamos con las articulaciones de la mano. Nos metemos directamente en la mano. Las articulaciones de la mano, que es la primera que comienza, que es la articulación del carpo, también representa la base anatómica de la región del carpo o rodilla, o también llamada falsa rodilla. Recuerden que los animales en nuestras especies domésticas, cuando se arrodillan, lo hacen a través del carpo, apoyando primero el carpo. Por lo tanto, cuando nombran rodilla en los animales, en el caso de los equinos más que nada se utiliza este nombre vulgarmente, están hablando casi exclusivamente del carpo. Muchas veces también le decimos rodilla a la articulación femorotibio-rotuliana, pero esta rodilla o falsa rodilla, bueno, también recuerden que se le llama a la articulación del carpo. Y ya pertenece a la región de la mano. La mano era carpo, metacarpo y la falange. Recuerden que acá los términos ya cambian. El término craneal y caudal cambia a dorsal y palmar. Pasamos a la diapositiva número 22. En esta diapositiva, en este esquema, fíjense que clasificamos las articulaciones del carpo en dos grandes grupos. Las de grupo extrínsecas son articulaciones del carpo que se dan entre el carpo en conjunto con huesos externos al carpo. En este caso tenemos la articulación antebraquiocarpiana, que es la primera, están en verde. La antebraquiocarpiana es la articulación de los huesos del carpo con el radio y la unla, o el radio en el caso del equino solamente. Y la segunda articulación extrínseca es la articulación la más distal, que se llama carpo-metacarpiana, que se da con entre el carpo y el metacarpo. Las articulaciones de tipo intrínsecas son aquellas que se articulan los huesos propios del carpo. Por ejemplo, tenemos la articulación mediocarpiana, donde articulan los huesos de la fila proximal con los de la fila distal, y las articulaciones intercarpianas proximal y la intercarpiana distal. La intercarpiana proximal es una articulación que se da entre los huesos adyacentes de esa misma fila proximal, entre los propios huesos, y la articulación entre los huesos de la misma fila distal es la intercarpiana distal. En este caso, las articulaciones antebraquiocarpiana y la mediocarpiana, que vendría a ser lo podemos dividir en tres, ¿no? Sería la articulación del carpo proximal y la media, son de género gínglimo o troclear. En cambio, el resto de las articulaciones, las intercarpianas y las articulaciones, la intercarpiana proximal y la distal, las articulaciones carpo-metacarpianas, son articulaciones planiformes, porque tienen superficies planas. Pasamos a la diapositiva número 23. El mismo esquema, pero en este caso vamos a describir cómo se comporta el estrato sinovial de la cápsula articular. Fíjense que el estrato sinovial de la cápsula, ¿se acuerdan que cuando la cavidad articular estaba dividida por ligamentos o columnas óseas, se pasaban a denominar, todos los espacios que quedaban, se pasaban a denominar sacos.
Bueno, este es uno de los casos. La cavidad articular está dividida por dos columnas óseas. Por lo tanto, la cavidad articular se divide en tres. Una cavidad articular proximal, que es la azul, una cavidad articular media, que es la roja, y una cavidad articular distal, que es la verde. Y digo cavidad articular porque fíjense que el nombre cavidad articular en realidad estaría mal dicho dicho de esa manera. Lo que quedan son sacos: el saco proximal, saco medio, saco distal. Bien, esos sacos, el saco antebraquiocarpiano, se denominan igual que las articulaciones que la componen. Saco antebraquiocarpiano, ese saco comparte o le da lubricación también a la articulación radioulnar distal. El saco medio carpiano está en rojo y el saco carpo-metacarpiano. El saco medio carpiano con el saco carpo-metacarpiano están comunicados a través de un canal que se da entre el tercer hueso carpiano y el cuarto hueso carpiano, que son huesos, recuerden, de la fila distal. El saco carpo-metacarpiano también le da lubricación, acá no está dibujado, pero le da lubricación a las articulaciones intermetatarsianas, que en el caso del canino, que tiene dos metatarsos, varios metatarsos, metacarpos, se van a articular. En el caso del equino no da articulación a nada, no da sacos sinoviales a nada. Pasamos a la diapositiva número 24. En este caso, cuando hablamos de los medios de unión, solamente vamos a nombrar los medios de unión comunes a toda la articulación en conjunto, a la articulación del carpo en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a nombrar y son importantes solamente para nosotros nombrar los medios de unión que están directamente uniendo toda la articulación, desde el radio unla hasta el metacarpo. O sea que involucran toda la articulación en conjunto. Entre ellos tenemos, como vemos en los esquemas, estos están sacados de un libro llamado Robert Barone, también de anatomía, pero está en francés. Tenemos los ligamentos, siempre tenemos también ligamentos colaterales que están marcados con el número 1 y con el número 3, el medial y el lateral. Y tenemos también ligamentos carpales, dorsal y palmar. El dorsal está marcado con el 2, el palmar está marcado con el 4. Los ligamentos carpales, dorsales y palmares no son más que el estrato fibroso de la cápsula articular que se engrosa bastante. En dorsal, el estrato fibroso de la parte dorsal de la articulación, que forma el ligamento dorsal del carpo, también se puede llegar lo van a encontrar como retináculo extensor. Y fíjense en la imagen que se ven como unas líneas de forma sagital que están encerrando así al número 2 que está dibujado ahí. Esos no son más que canales fibrosos para los tendones extensores. Ya van a ver, por esos canales están corriendo los tendones de los músculos extensores. Pero yo digo que es gruesa esta parte del ligamento dorsal del carpo, pero más grueso aún es el ligamento palmar del carpo. Es bastante más grueso y va a formar una estructura importante que es la pared dorsal del canal del carpo. Recuerden que el canal del carpo, en algún momento lo nombramos en clases. El canal del carpo es un canal que vendría a ser en palmar del carpo, en donde el número 4, si ustedes miran la imagen que está más a la derecha, la que está en palmar, el número 4 entonces dijimos que era el ligamento palmar del carpo que forma la pared dorsal del canal. La pared
lateral del canal lo está formando el hueso accesorio, la cara medial del hueso accesorio. Y la pared vendría a ser la más palmar y la medial la está formando un retináculo flexor que no está en este esquema, búsquenlo en el libro, retináculo flexor. Todas esas son las paredes. Si ustedes tienen que escribir cuáles son los límites del canal del carpo, bueno, son esos: en palmar, en dorsal, en lateral y en medial. Y por ese canal están pasando los tendones de los músculos flexores, entre otras estructuras. Existen otros ligamentos también adicionales que no vamos a nombrar. Algunos van a unir huesos, los huesos entre las filas proximales, o entre la fila proximal y distal, o entre la fila distal y el metacarpo, pero que no tienen un interés, no van a tener un interés individual así importante como para estudiarlos ahora. Así que simplemente quédense con estos. Esto se los digo porque van a encontrar en el libro que están descritos, por ejemplo en Conning, todos esos ligamentos, y no está muy bueno. El libro DICE no los describe completamente. Pasamos de los medios de unión a nombrar ahora los movimientos. ¿Qué movimientos puede realizar esta articulación? Bueno, la articulación, fíjense que está, cuando el animal está de pie, está en permanente extensión, ¿no? Y los movimientos que pueden realizar, son obviamente de extensión y de flexión. O sea que cuando y uno piensa, estos huesos no pareciera que tuvieran tanta movilidad, pero en realidad producen una gran flexión. Las articulaciones que más móviles son la antebrachiocarpiana y la mediocarpiana. La antebrachiocarpiana es la que tiene movimiento más libre. La mediocarpiana ya tiene menos movimiento, pero se mueve bastante, tiene bastante flexión, también produce bastante ángulo de flexión. Y la carpometacarpiana, ¿se acuerdan que era una articulación planiforme? Si no ve el planiforme, prácticamente los movimientos son imperceptibles. Pasamos a la diapositiva número 25, en donde tienen el resumen de la articulación. Pasamos directamente a la 26 para no perder tiempo. En la diapositiva esta 26 comenzamos ya con las articulaciones de los dedos, de los metacarpos con los dedos, con las falanges. En el equino y en el bovino, la articulación metacarpo-falangiana es la base anatómica, va a ser la base anatómica de la región del nudo, que está marcado con las flechitas azules. Como ven en la imagen del equino, el ángulo de flexión que está en caudal, por ese ángulo están pasando, por esa cara están pasando, que vendría a ser bien empalmar, están pasando los tendones de los músculos flexores. Y fíjense que se produce un cambio de dirección bastante brusca. Por lo tanto, en esta articulación también presentan unos huesos que se denominan huesos sesamoideos. Recuerden esos huesos de generalidades de osteología, del módulo 1. Esos huesos sesamoideos siempre aparecen donde las articulaciones donde los tendones, producen un gran cambio de dirección. Estos se llaman sesamoideos proximales porque también aparece un sesamoideo distal. O sea que esta articulación está formada por el extremo distal o cabeza del metacarpiano 3, en el caso del equino, la base de la falange 1, de la falange proximal, y los huesos sesamoideos, que son dos sesamoideos proximales que van a empalmar de la articulación. Pasamos a la diapositiva siguiente. Ahí vemos los huesos. El metacarpo, su superficie, en realidad su cabeza, la cabeza del metacarpo es convexa, y las superficies articulares que presenta son dos cóndilos separadas por una cresta. Lo ven en la imagen, las del medio, la de más arriba.
La falange proximal, que es la imagen del medio, pero la de abajo, como una vista dorsal, proximal. La superficie, fíjense que es cóncava y presenta dos cavidades, una lateral y otra medial, que se llaman cavidades glenoides o fosas articulares, separadas por un surco, en donde va a articular la cresta, ¿no?, de la cabeza del metacarpo. Y bien a la derecha se encuentran los sesamoides que recién vimos. Entonces, por lo tanto, estas articulaciones las van a clasificar como tipo sinovial. El género es condilia compuesta. Condilia compuesta. Compuesta porque tiene más de dos huesos, que serían los sesamoides, la falange proximal y el metacarpo 3 en el caso de la equina. Pasamos a la diapositiva número 28. Fíjense que los medios de unión en estas articulaciones siguen siendo los ligamentos colaterales, metacarpos falangianos. Los ligamentos colaterales, lateral y medial, metacarpos falangianos, se van a originar una fosita en realidad ligamentosa que se encuentra en la extremidad distal del metacarpiano. Y recordar que estos ligamentos colaterales de esta articulación están divididos parcialmente en dos capas de fibras. Las más externas son las superficiales, son fibras más largas, y hay unas fibras que son más profundas, que son más cortitas, pero son mucho más fuertes. Eso se llega a ver bien cuando uno hace una ecografía de esos ligamentos para poder llegar a ver lesiones. Es importante que sepan eso porque si no uno va a pensar que hay una lesión en el ligamento, pero en realidad no, son dos capas de fibra. Otro medio de unión que presenta son los ligamentos sesamoideos. Los ligamentos sesamoideos son un grupo de ligamentos que se van a estar originando o insertándose, díganlo como lo digan, está bien, sobre los sesamoides proximales. Entre ellos tenemos los ligamentos palmares o intersesamoideos, que es el que están viendo en la imagen, que se ven, que están marcados, tienen el nombrecito, que son ligamentos que se encuentran entre los huesos sesamoideos proximales y van a contener un tejido condroide que van a formar una estructura que se llama escudo proximal. Es una superficie bastante lisa, es el escudo que están viendo en blanquito en palmar del nudo, y que va a facilitar el deslizamiento de los tendones flexores, de los tendones de los músculos flexores. Otro ligamento que presentan el grupo sesamoideo tiene el ligamento sesamoideo colateral, que también lo están viendo en la imagen desde se ven en las dos imágenes que están viendo. Los ligamentos sesamoideos colaterales tienen un origen en la cara abaxil de los sesamoides. La cara abaxil, vendría a ser así el nombre vulgar, hacia afuera, que da hacia afuera de la... Y se insertan, vendría a ser en la extremidad distal del tercer metacarpiano y la extremidad proximal de la primera falange. O sea que tienen inserción en la falange proximal y en el tercer metacarpiano. Otro ligamento que tienen, el tercer ligamento que vamos a nombrar de los sesamoideos, es el ligamento sesamoideo recto. Tiene un origen en la base del sesamoideo y en distal de los sesamoides, y una inserción en el escudo medio. El escudo medio es una estructura fibrocartilaginosa que pertenece a la falange media. Ya vamos a verla en las diapositivas que siguen. O sea que se está insertando en la falange media, los ligamentos rectos. El ligamento recto. El cuarto ligamento sesamoide, tenemos el ligamento sesamoideo oblicuo. Los ligamentos sesamoideos oblicuos son tres bandas de fibras, en la cual la central está cubierta por la banda central de los ligamentos sesamoideo oblicuos, están cubiertas por el ligamento sesamoideo recto, por eso no lo van a ver en la imagen, en esta imagen. Y generalmente los preparados, cuando lo observan, van a encontrar el ligamento sesamoideo recto cortado para poder ver los tres ligamentos sesamoideos oblicuos.
Y esto también se van a insertar en el escudo medio. Otro ligamento que presentan es el ligamento sesamoideo breves y los cruzados, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los ligamentos sesamoideos, pásense a la diapositiva que sigue. Los ligamentos sesamoideos breves se van a originar también en la base de los dos se originan en la base de los sesamoideos y se insertan en la falange proximal. Los breves y los cruzados. La diferencia que tienen los cruzados con los breves es que estos cruzados primero sus fibras se entrecruzan, eso es visible en los preparados, se ve perfecto, y se encuentran entre los ligamentos sesamoideos breves, que están en la diapositiva, están en rojo. También en esta imagen van a ver el escudo proximal, si lo nombran como ligamento palmar o intersesamoideo, está bien también. Vuelvan a la imagen 28, que faltó un medio de unión. Uno de los medios de unión que también se debe considerar es un tendón del músculo interóseo tercero. Fíjense que no tienen, en realidad se llama músculo porque en algunas especies aparecen fibras musculares en el medio. Vendría a ser mezcladas con las fibras tendinosas. Entonces este músculo interóseo tercero, vamos a describirlo primero. El origen, fíjense que el origen está en palmar del tercer metacarpiano, viene en la base del tercer metacarpiano y también en palmar de la fila distal de los huesos carpianos. Ese es el origen, y cuando está llegando al nudo se va a dividir en dos ramas, lateral y medial, como se ve como están viendo en la imagen, las cuales primero se van a unir en las caras o superficies abaxiales de los huesos sesamoideos, y otra parte se va a dirigir a través de una rama lateral y otra medial hacia dorsal de la primera falange, uniéndose a un tendón de un músculo extensor, que es el extensor digital común, y bueno, se fusiona con ese músculo, y ya van a ver qué hace después cuando vean la musculatura, la parte de miología. ¿Qué importancia tiene este músculo interóseo que acabamos de describir? Bueno, la importancia que tiene es que la principal función es evitar la hiperextensión del nudo. Cuando el animal soporta grandes fuerzas con el miembro, por ejemplo en los caballos de salto, no sé si han visto, cuando salta una valla y el animal cae sobre el miembro torácico, se produce una hiperextensión del nudo, que gran parte es evitada o es retenida, o esas fuerzas se absorben por este músculo interóseo tercero. Si pasan directamente a la diapositiva 30, ven lo que les digo, que está evitando la hiperextensión del nudo, o en realidad se tensa cuando el nudo se hiperextiende. Recuerden que el ángulo de flexión del nudo está en caudal y el ángulo de extensión está en caudal, El ángulo de flexión del nudo está en palmar, el ángulo de extensión del nudo está en dorsal. Pasamos a la diapositiva número 31. Esta articulación, también la cápsula articular, presenta recesos, un receso dorsal y un receso palmar. El receso palmar va a estar relacionado con los ligamentos palmares, con los cortos y con los cruzados. Y el receso dorsal se va a ubicar por debajo del músculo, del tendón, de un músculo que se llama del músculo extensor digital común, que nombramos hoy. Acá tienen que tener cuidado de no confundir ese tendón, ese receso dorsal con una bolsa sinovial subtendinosa que está situada por debajo del tendón del músculo extensor digital común. Ya lo van a ver. Pasamos a la diapositiva 32, que es un resumen de la articulación. Estas nosotros las consideramos condilares porque
Algunos libros lo consideran condilar, otros trocoide, pero troclear, perdón. Pero para nosotros y para los libros que consideran que es condilar por el tema de que presenta flexión y extensión y también a la vez una leve lateralidad. Mientras más flexionada, más lateralidad va a presentar. Obviamente, cuando uno la palpa, la articulación, cuando uno fija el metacarpo y toma la falange con la otra mano y mueve, se nota bien la lateralidad que presenta. Pasamos a la imagen número 33, a la diapositiva 33. Vamos a describir otra articulación del dedo, que es la interfalángica proximal, o también se llama articulación de la cuartilla. Es una articulación que está formada por la unión de la falange proximal con la falange media. La falange proximal va a aportar la cabeza, su cabeza, que está formada por una tróclea que tiene dos elevaciones y un surco intermedio, lo mismo que las anteriores. Y la falange media va a aportar una base que presenta una concavidad denominada fosita articular. Como habíamos nombrado anteriormente, en el borde palmar de la falange media, en los ungulados, se va a observar una estructura fibrocartilaginosa que nombramos escudo medio. El escudo medio es una estructura de una superficie lisa para facilitar el deslizamiento del tendón flexor distal profundo en este caso. Por lo tanto, por lo que acabamos de describir, es una articulación de tipo sinovial de género condilar, compleja, porque presenta un escudo medio, como lo que nombramos recién. Pasamos a la diapositiva que sigue, a la 34. En sus medios de unión van a ser, como nombramos siempre en las articulaciones sinoviales, la cápsula articular, también los ligamentos colaterales, lateral y medial, que también están marcados, y aparecen unos ligamentos especiales de esta articulación que se llaman ligamentos palmares. Los ligamentos palmares de la articulación interfalángica proximal van a unir la falange proximal a la falange media y también unen la falange proximal al escudo medio, manteniendo unido a este último, ¿no? Le dan bastante sostén a ese escudo medio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Van a ver un resumen. Los movimientos siempre son de flexión y extensión. Pasamos a la diapositiva número 36, donde vamos a ver la última articulación que queda, que es la articulación interfalángica distal. Perdón, la anterior también presenta recesos palmares y recesos dorsales. Son que no puse imagen, pero se las encargo para que las busquen, en qué ubicación se encuentran. En la diapositiva número 36 vamos a describir la articulación interfalángica distal. Esta articulación interfalángica distal se está dando entre la falange media y la falange distal. El tipo de articulación, un tipo sinovial, un género condilia, es compuesta porque también presenta el hueso sesamoideo distal o hueso navicular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los medios de unión que va a presentar siempre son la cápsula articular, la cual también va a presentar un receso dorsal y un receso palmar, que lo vamos a ver en la imagen siguiente. Y también estas tres articulaciones presentan la unión de fibras de los tendones de los músculos que están pasando por dorsal y por palmar. Por lo tanto, eso ayuda a reforzar la articulación. Otro medio de unión, aparte de la cápsula, dijimos, son los ligamentos colaterales. También presentan ligamentos colaterales lateral y medial, y presentan también ligamentos sesamoideos. El ligamento sesamoideo colateral son dos, que están en la imagen en violeta, en una vista palmar, y van a unir el borde coronario de la falange distal
con la cabeza de la falange media. Y nos queda el ligamento sesamoideo impar. El ligamento sesamoideo impar, uno obviamente el sesamoideo distal con la falange distal. Ese es solamente uno, el que aparece en naranja. Si ustedes observan la imagen que está a la izquierda, ¿no? De una vista lateral, van a observar en la falange distal hacia palmar unas estructuras en azul que se llaman los cartílagos ungueales o ungulares, cartílagos ungulares. Esos cartílagos son dos, uno en lateral y uno en medial, y van a existir ligamentos que sostienen a esos cartílagos, lo van a sostener a la falange proximal y se llaman ligamentos condrocompedal, lo van a sostener a la falange media, que se llaman ligamentos condrocoronal, y lo van a sostener al hueso sesamoideo distal y se llaman ligamentos condrosesamoideos. Cuando describen esta articulación tienen que tenerlos en cuenta. Si pasan a la diapositiva número 38 van a ver un corte sagital, es una imagen sacada del libro Koenig, en el cual se colocó una resina en la articulación interfalángica distal, que está en rojo, observándose los recesos dorsales y los recesos palmares. Fíjense que el receso palmar está en relación al hueso, a la falange distal, a la falange media y al hueso navicular o sesamoideo distal. Fíjense también que en azul vendrá a ser en palmar del hueso navicular, está en azul, y van a encontrar una bolsa cerebral llamada bolsa podotroclear. Ya la van a ver cuando vean la parte de miología. Si pasan a la diapositiva número 39, van a ver un resumen de esta articulación. Bien, hasta acá llegamos con articulaciones. Como habrán notado, nosotros en esta presentación, se hacen bastante largas. Se puede hablar más de las articulaciones, pero traté de ir lo más rápido posible. Y hablamos más que nada del equino, debido a la importancia que este presenta. Espero que le vaya bien con las articulaciones. Cualquier duda la consultan en el foro.